Hola, nosotras somos Pleura y Alviola. Y esto es Chanfainita 2.3. El día de hoy hablaremos de Ella, más conocida como Cinderella. Ahora sí, sin más cuentos, comencemos. Whatever your name is, I love you. La frase trillada de este episodio es: no sé tu nombre, pero te amo. La cual llega gracias a Cinderella de 1957. Protagonizada por una de las más grandes actrices de esa época. ¿Cuál será? Julie Andrews. Pero antes vamos a explicar el porqué de este episodio. Como sabrán, el 3 de septiembre pues se estrenó la nueva versión de Cenicienta protagonizada por Camila Cabello, y a raíz de ello pues hemos hecho una información previa, hemos recopilado muchos datos, hemos tenido que ver la Cenicienta de 1950, clásico de los clásicos de Disney, y pues nuestro referente más cercano a lo que es Cinderella aquí pues en Perú es Natacha, ¿sí? Aquella recordada telenovela, incluso que filmaron, me parece, a los inicios en la Ciudad Blanca de Arequipa. Pues sí, porque eso es Cenicienta, para el contexto peruano, pues es la típica trabajadora del hogar ahora, llamada en estos tiempos. Entonces es nuestro referente ahí, ¿no? Más cercano. Quizás en muchas nuevas series o telenovelas peruanas puede haber otras referencias, pero como que ya quedó ese término de Natacha para nosotros los peruanos. Es el común denominador. Exacto. Y dicho esto, pues ahora sí, empecemos con nuestros personajes. Pero vamos a hablar un poquito de la fórmula de la chica popular o de las chicas populares, mejor dicho, que interpretaron a lo largo de toda mi vida, de todos estos años. Empezando por Drew Barrymore, famosa por la interpretación en E.T., y que después hace una versión de Cenicienta que se llama Ever After, o Por Siempre Cenicienta para versión latinoamericana. Luego seguido por Ella, protagonizada por Anne Hathaway, que también era un referente popular de aquella época, pues era la chica más famosa. Luego seguido por Hilary Duff, también contemporánea mía, protagonizando la nueva Cenicienta o A Cinderella Story. Seguido por Selena Gómez en Another Cinderella Story. Y finalmente, ya versión 2021, pues Camila Cabello interpretando esta nueva Cenicienta para Prime. Entonces, como que ya tenemos esa formulita a lo largo de todos estos años, ¿no? Que se ha venido manejando en diferentes épocas y para las versiones obviamente yankees de Cenicienta, porque pues Cenicienta hay en todos los países, ¿ah? Uno de los más claros ejemplos que encontré fue la nueva, Cenicienta Pop, que es una producción brasilera, y también hay una serie que está en Netflix que se llama Cenicienta y los Cuatro Caballeros, que es una versión coreana. De hecho, que hay más, seguramente que hay Cenicientas chinas, bueno, la verdadera es por supuesto china, la versión más antigua. Habrá, según lo que hemos visto. Sí. Habrá versión rusa, quizás también, como les digo, nuestra versión Natacha Cenicienta peruana, y así como ellas, pues un montón de versiones en todos los países de todo nuestro planeta Tierra y de todos los multiversos. A lo Betty la Fea, ¿no? Como hay Betty la Fea en todo el mundo, también hay su Cenicienta, ¿cómo no? Claro, por supuesto que sí. Ahora, empezamos con uno de los personajes, y que es siempre casi de mis favoritos, la madrastra. Vamos a ver un poquito
de las interpretaciones, ¿no? A lo largo de todos estos multiversos de la Cenicienta que hemos visto desde 1950. Vamos a empezar con la versión original de Disney, la más antigua. Y yo debo de confesar que todos los años que pasé sin ver Cenicienta, pues yo me imaginé una madrastra, porque madrastra es sinónimo de maldad. Ahí van. Guay, ¿por qué, plebe? Para mi concepto siempre lo manejé desde esa perspectiva. Era como que ahí, ¿no? O sea, a mí no me metan el cuco, no. A mí me dicen madrastra y yo tenía miedo de niña. Yo siento que puede ser por las producciones, ¿ah? Nos han vendido tanto la imagen de madrastra igual maldad, que por eso esa imagen ha calado en todos nosotros, ¿no? De ver a la madrastra como la persona mala. Claro. Pero como te digo, ese referente yo tenía pues de niña, ¿no? Y quizás también pues las novelas como que reforzaban ese referente, ¿no? Entonces, cuando yo veo La Cenicienta de 1950, pues la madrastra no me pareció la mala que yo toda mi niñez, adolescencia, juventud y hasta ahora en mi adultez pues pensaba que era, ¿no? En realidad pues era una madrastra o era una persona mala, por así decirlo, pero light, ¿eh? Porque os he visto personajes mucho más maléficos. No era impulsiva, para mi gusto no era impulsiva. Más bien sentía que era un personaje malo, pero que sabía cuál era su entorno, quiénes eran las personas que la rodeaban. Y ella simplemente lo que hacía era sembrar la semilla del mal. Y dejaba que ella sola ahí brote, que cause caos. Claro, exacto, ¿no? A diferencia de la versión de 2015, que por ejemplo en la escena del vestido, pues obviamente en la de 1950 se nota la manipulación, ¿no? Al hacer la referencia de las cosas, ¡ay, eso no es tuyo! Y las hijas comienzan a destrozar. Mientras que en la versión de 2015, donde pues la madrastra es Cate Blanchett, pues ahí no. Ahí ella empieza rompiendo el vestido de Cenicienta y las hermanastras siguen el juego, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? O sea, claro, yo incluso vi en el cine La Madrastra de 2015 y pues claro, yo me quedé, o mejor dicho, reforcé esa idea de la madrastra que yo tenía en mi mente, ¿no? Tal vez entonces esta madrastra, pues ella se ensuciaba las manos. Pero siento de que el fin, o sea, ¿por qué esa maldad es diferente en cada una? Y es lo que me gustó de esta nueva versión de Cenicienta, ¿no? Que esta madrastra tenía un por qué hacía esas maldades. Mientras que las otras eran pura maldad, o sea, porque me caes mal, porque, no sé, puede que seas más bonita que yo. Creo que eso también lo manejó muy bien la Cenicienta de Drew, porque también hubo, creo, un trasfondo de por qué esta maldad, este resentimiento con Cenicienta. Claro, ahí sucede que, pues sí, realmente la madrastra sí estaba enamorada del papá, ¿no? Y cuando está a punto de morir en su lecho de muerte, la mirada y las palabras de te amo fueron hacia la hija, hacia Daniel, hacia Drew Barrymore, ¿no? Entonces, obviamente genera esa, por así decirlo, pues envidia, ¿no? De ese amor que quizás ella nunca llegó a alcanzar, ¿no? Porque obviamente quizás pensaba que a la primera esposa amó más que a ella, ¿no? Entonces, sí, ahí como que también, por así decirlo, estaba justificado, porque sabemos que la maldad no surge así de la nada. No, claro, pero más allá no se justifica tampoco. Claro, no, definitivamente no. Pero me gustó por eso de esta nueva madrastra. Siento de que, es más, trabajaron un tema de tal vez un trauma que le causó la pérdida de sus esposos por, spoiler alert, el hecho de que ella era una mujer soñadora y tenía el objetivo de seguir su sueño, que es lo que manejó Cenicienta y lo explicaremos luego cuando hablemos de Cenicienta. Pero ella, al ver su sueño frustrado y cómo su mundo alrededor se iba destruyendo por seguir su sueño, por ser una chica soñadora, claro, pues ella tal vez se sintió culpable de que
haya perdido a su segundo esposo, tal vez a su primero. Entonces me gustó más el objetivo y cómo este trauma lo arrastró hasta Cenicienta. Exacto. Y por eso ella actuaba como actuaba. Uh-huh. Concuerdo totalmente contigo porque sí, o sea, definitivamente yo creo que esta nueva Cenicienta ha reivindicado a todas las madrastras, incluso una muy mala también, que era la de la nueva Cenicienta, la de Hilary Duff, también, ¿no? O sea, definitivamente acá en esta versión, yo sé que para muchos que han visto esta nueva Cenicienta, quizás les ha parecido pues muy mala producción, un bodrio de película, pero muy progre, reivindica a la madrastra, como sí. Madrastra. Sí. Ahora pasemos al personaje del príncipe, ¿sí? Y pues ahí también vamos a hacer una comparación entre los personajes que hemos visto a lo largo de estas versiones de Cenicientas, de estos multiversos de Cenicientas. Nuevamente empezamos con el del 1950, la clásica de Disney, y el príncipe realmente que aparece en 3 escenas. Es un príncipe ausente. Sí, o sea, aparece hasta el baile, creo que ya habían pasado como 38 minutos cuando recién aparece. Luego aparece cuando está ahí, ¿no? Corriendo detrás de Cenicienta, y después cuando se casan, y creo que ahí... Ni siquiera lo captan cuando se casan. Ahí, medio cachete. El torso. Sí, entonces como que me pareció, pues... y el príncipe, ¿dónde salió esa idea del príncipe azul que te viene a rescatar? De todo? Pelos dorados, claro, los cabellos. Sí. Después, por ejemplo, en la Cenicienta del 2015 sí lo hacen ver como que un príncipe diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, en la versión nueva, 2021, y en la versión de Ever After de Drew Barrymore, hacen ver al príncipe como que un poco tonto, como que un poco... como que no quiere asumir las responsabilidades de príncipe. Y así también en otras versiones que hemos visto, ¿no? Incluso la de Hilary Duff. Pero esta de la Cenicienta del 2015, sí, o sea, sí cambian totalmente la idea de lo que era ese príncipe tontuelo. Siento que le quieren dar más matices a este personaje, ¿no? Porque ya no se lo quitó prácticamente de la primera versión. Todo prácticamente se armó a raíz del príncipe, de esta figura, pero al final no la supieron aprovechar bien. Entonces creo que ahora por lo menos decían, oye, hay este personaje, pues vamos por lo menos a desarrollarlo un poquito, ¿no? Vamos a darle por lo menos un sueño que perseguir. Claro. Entonces, definitivamente la versión del príncipe del 2021, pues sí, no voy a negar, me ha gustado un poquito más, pese a que empieza súper torpe, tontuelo, que no tiene aspiraciones, que, o sea, no quiere ser príncipe o no quiere asumir las responsabilidades, pero le dan un desenlace mucho mejor acomodado a estas épocas. Y también algo que tenemos que unir a lo del príncipe es la presión del padre que se ejerce en muchas de las versiones, en muchos de los multiversos de Cenicienta, iniciando con la de 1950, que sí me pareció claro, pero obviamente para esa época la descendencia de un hijo, ¿no? El mantener el apellido y todo lo demás, pues creo que sí era todavía muy importante, ¿no? Ese hecho. Claro. Entonces, como que, bueno, ok. Pero sí difiere mucho de la versión del 2015, que es de la misma casa de Disney. Entonces, porque acá era un papá súper comprensivo, súper tierno, ¿no? Así que desbordaba generosidad y valentía, ¿no? Que es la frase que repiten en toda la película. Entonces, sí, como que ahí dije, wow, pero me imagino que se tiene que adaptar para los nuevos tiempos, ¿no? A diferencia de la versión de Hilary Duff, que también el papá quería proyectarse en el hijo, sus sueños que tenía, entonces, definitivamente, ahí, pues sí, no, yo quiero que mi hijo sea esto porque yo no logré ser esto, ¿no? Y en la nueva versión que vimos también del 2021, pues también creo que cae en eso, ¿no? Sí, pero ahí creo que más su error fue el hecho de cómo manejaron, los padres, porque quisieron también darles un poco más de protagonismo, pero al final como que no lo supieron trabajar bien, pero puede estar justificado por lo que después diremos de esta nueva versión.
Al igual que un error que yo me percaté al ver esto, ¿no? Del príncipe persiguiendo su sueño. Porque si bien estaba justificando, o sea, él quería salir de ese tema de que déjenme ser libre, déjenme seguir mi camino, porque me quieren imponer tantas cosas. Y al final, cuando llega este gran encuentro esperado por Latinoamérica Unida, de que se junte con Cenicienta y que le proponga matrimonio, pues la quería arrastrar a lo mismo por lo que él estaba luchando y no quería para su vida. Entonces, ahí me pareció como que, esto está bien, pero si tú no estás luchando por esto, entonces algo no me cuadra. Pero después explicaremos por qué puede estar justificado. Sí. Y la versión de Drew Barrymore siempre va a ser en todas mis favoritas, porque está mucho mejor manejada el tema del padre, de la presión, del sueño que perseguía. Y para redondear esta idea, esa es mi opinión, pero yo creo que acá en la historia de Cenicienta, es Cenicienta, en todos estos multiversos, quien rescata al príncipe, a diferencia de todas las otras historias de Disney, los clásicos, que es al revés. Espérate, Pleura, ya llegaremos a eso. Y bueno, para finalizar con este punto de algunos personajes importantes, pues también tenemos que hablar de las hermanastras. Y como obviamente ya se estarán dando cuenta que mi versión favorita es Ever After de Drew Barrymore, porque también el manejo de las hermanastras es muy diferente, ¿no? La típica de 1950 de Disney, que pues son tontas, son muchas cosas negativas que uno puede ver en una persona. En cambio, en la de Drew Barrymore, pues hay una hermanastra que es más calculadora, fría, ambiciosa, y la otra es más buena gente. No, incluso no diría que es tonta, no, es muy inteligente, pero como que es más dócil, como que más se deja ahí a un ladito de repente relegar por su madre y por su hermana, ¿no? Siento que pueden ser simples patiños que adornan y refuerzan esta imagen de la madrastra de maldad, ¿no? Claro. Es su función. Después son innecesarias, la verdad, también en las demás versiones, porque no aportan algo más a la trama. Ahora no sé ni justifico por qué hicieron esa segunda parte de la Cenicienta también de la misma Casa del Ratón, tratando de darle como una redención a una de ellas, cuando en la primera parte ni siquiera hubo un ápice de empatía o algún sentimiento positivo con Cenicienta. Entonces me pareció súper injustificada. Otro motivo más para sacar dinero. Que la verdad sí, no. Pero en esta nueva versión, en la versión del 2021, pues sí, hay toques como que diferentes, ¿no? De las hermanastras, de también las típicas malvadas y malévolas. Y bueno, ahora sí pasamos al punto principal de este episodio, que es los multiversos de Cenicienta, ¿no? Y empezaremos por la motivación, ¿no? Que cada una de estas Cenicientas pues tenía, ¿no? Efectivamente, vemos de que esta Cenicienta ha ido mejorando conforme han pasado los años, ¿no? Ha pasado de esta simple Cenicienta de que porque mi vida es trágica, porque yo sufro, tengo el sueño de que mañana más tarde despertaré en un mundo de alegría y que toda mi vida se arreglará en un bididibadibu. Pero ha ido mejorando conforme las demás versiones. Que si bien vemos que en Hilary Duff ella quería un poco más salir de esta casa porque era inteligente, quería estudiar. Quería ir a Princeton. Entonces ese fue su motivo y también, ¿no? El hecho de salir del maltrato de esta casa, pues eso le impulsaba a que salga de ese hogar, ¿no? Uh-huh. Por otro lado tenemos a la versión de Drew Barrymore, que pues también ella quiere salir. Bueno, en el caso de ella es diferente. Ella no quiere salir de esa casa. Ella quiere más bien que su hermana o su hermanastra se case con el príncipe, se vayan muy lejos y ella recuperar esa casa, o sea, el castillo, las tierras, todo lo que le había dejado su padre, que vuelve ese auge, ¿no? Que tuvo en algún momento, porque ella sí era muy apegada a su hogar, al campo, etcétera, ¿no? Entonces esa era su motivación, ¿no? En el caso de la Cenicienta Pop, pues ella quería ser DJ,
¿no? Entonces era su motivación. En el caso de la nueva Cenicienta, un deseo de Navidad, pues ella quería ser cantante, ¿ya? En la de Cenicienta y los Cuatro Caballeros, la versión coreana, no estoy muy segura, pero me parece que también, o sea, va por el tema profesional de lo que deseaba. En el caso de la versión de Selena Gómez, pues quería ser bailarina. Y en el caso de la de Camila Cabello, pues ahí nos va a hablar Alviola más al respecto. Ella quería poner su puesto, ¿cómo no? Para vender sus productos. Bueno, vestidos, en este caso, vestidos. Su Su boutique, ¿no? Quería su boutique. Su boutique. Pero está bien, porque por lo menos me das un por qué ella quería salir de ese lugar donde se sentía tan mal, pues, ¿no? Donde la trataban tan mal. Justificado, pero al 100%, porque dejamos esta vaga idea de por qué quiero y por qué sueño, ¿no? Sino que es yo levantarme y perseguir mi sueño. A pesar que esta es la frase más trillada del mundo, pero por lo menos, pues, ¿no? Levantarse y decir, vamos por ese día y vamos a meterle punche, ¿no? Vamos a meterle garra. Claro, y lo que me gustó que fueron coherentes, porque desde el inicio te marcan eso hasta el final, ¿no? O sea, incluso cuando le propone matrimonio. Spoiler alert. Se mantiene, ¿no? Yo voy a ir, no hay spoiler porque ya todos saben la versión, el cuento, aunque claro, no hayan visto como nosotras la versión de 1950 y quizás a raíz de este podcast se animen a verla. Véanla. La de 1950, entonces, sí. Son coherentes, ¿no? Con ese relato que van narrando, pues sí, eso me gustó. Sin duda, es tentada Cenicienta por el hecho de hacerla fácil y casarse con el príncipe, pero ella decide que no, que ella quiere su boutique y quiere pues su boutique, y justo se le presenta la oportunidad en el baile y va a ella. Corre por su sueño, claro, por su objetivo. Y la queen ahí que aparece, pues no, le gustan sus diseños y se la lleva y el príncipe la acompaña en este sueño, ¿no? Y también otra pregunta que nos hacíamos de esos multiversos de Cenicienta, pues era ¿qué hay después del felices por siempre, no? Me gustó en la versión de Drew Barrymore que pues la tataranieta pues va contando, ¿no? Un poquito de la historia, qué es lo que logran, incluso de la universidad que ella soñó, o sea, que Drew Barrymore pues quería, ¿no? Logran, incluso el cuadro que hace Leonardo da Vinci pues está ahí, después lo regresan entonces hay como que incluso hacen una pequeña referencia, ¿no? A ese del felices por siempre, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser felices por siempre, y jajaja, y se ríen, ¿no? Entonces me gustó porque como que me pareció muy real. Es más, cuando yo fui adolescente o puber, cuando vi esa versión, yo creía que en esa época pues no había Google ni nada, ¿no? Donde buscar, pero yo me creí esa historia como que era cierta, ¿no? Esa era la verdadera historia de Cenicienta, porque no era pues la típica que yo había escuchado. No había visto, ¿no? La versión original, pero había escuchado tanto del cuento de Cenicienta que era como que no me lo creía, ¿no? O sea, ratoncitos cantando y calabazas convirtiéndose. No. A mí tráigame a Da Vinci, por favor, que él me diseñe el vestido. Por supuesto. Y bueno, sí, la verdad que todas las demás versiones, después el felices por siempre, igual me lo sigo sin creer, ¿no? Porque ahí va a haber problemas como toda pareja, tal vez van a verse obstáculos, tal vez una tercera persona, que creo que sí lo llegaron a tocar así, aunque sea someramente en esta versión de Into the Woods, creo. De esta Cenicienta que le saca la vuelta con la panadera. Bueno, no, está bien, muéstrenme eso, porque también hasta en las mejores familias sucede. Claro, sí. Y en el de Drew Barrymore también me gustó porque, o sea, si bien están ahí yéndose en el coche y dicen, y vivimos felices por siempre. Bueno, por lo menos hasta ahora. Recién ha pasado un año, ¿no? De cuando el príncipe y Hilary Duff se van a Princeton a estudiar. Entonces hacen esa referencia que solo ha pasado un año. Y que, pues claro, todavía están felices, ¿no? En ese año, pero no saben lo que vendrá, ¿no? Entonces esas cositas, sí, está genial, ¿no? Que se vea, que se muestre, sobre todo para las futuras generaciones de niños y niñas, ¿ah? Porque esto no es
los cuentos no solamente son para las niñas, ¿ah? O sea, puede ser también a un niño le puede gustar mucho, pero creo que sí está bien cambiar un poquito la versión de acuerdo a la época. Quizás esa fórmula del Felices para Siempre en 1950 sí funcionaba, porque había muchas cosas en los matrimonios que pues se callaban, quedaban ahí y no se hablaban, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora ya sabemos que los índices de divorcio pues son bastante altos. Así que yo no creo que ninguna de los multiversos de Cenicienta pues literal iban felices para siempre. Esto se volvió returbio. Pero, mi estimada Pleura, me dirás tú, ¿quién salva a quién? Para ti, en todas estas versiones, ¿quién salva a quién? Pues, como lo había mencionado anteriormente, para mí, en esta, por lo menos en el cuento de Cenicienta, Cenicienta es la que salva al príncipe. Al príncipe. Claro. No, a las hermanastras no. Por lo menos en la versión de 1950 eso no se ve. Uh-huh. En la de Drew Barrymore sí, porque literal sí salva a su madrastra y a la hermanastra malvada, ¿no? Claro. Mandarla a América, porque en esa época mandarte a América era un castigo. Luego llegabas acá y no, Dios. Claro. Entonces, sí, me gustó eso que hay un montón de referencias históricas en la versión de Ever After de Drew Barrymore. A Pleura le encantó esa versión, como ya podemos ver, mis estimados chanfenitas. Sí, desbordo mi favoritismo por esa versión. Fácil, sí, yo lo veo más al príncipe como un benefactor. Claro, ¿no? Yo te enseño el camino, pero tú vienes acá y, ¿no? Pones tú el money, money querido. Bueno, es que lo digo porque en la versión también de Hilary Duff, también, ¿no? O sea, la Cenicienta lo que hace es, o sea, Hilary Duff le hace dar cuenta de que tiene que perseguir y luchar por sus sueños. También ahí más bien no fue la frasecita de parte de la mamá, que se la metió de sé valiente y generosa. No. Ahí fue una frasecita que le dijo el papá, que ahora no recuerdo bien. Uh-huh. Algo era con play, no me acuerdo. Pero cuando se cae, pues la guitarra que estaba en la pared y se ve ese refrán ahí que su padre siempre le decía. Entonces, no por miedo a perder, a triunfar, vas a dejar de jugar. Sí, era algo con play. Caló. Sí, entonces eso mismo le hace la referencia a Hilary Duff, al chico Princeton. Y eso hace que él se rebele con el papá y luche por sus sueños, ¿no? O sea, motiva a que él luche por sus sueños, ¿no? Y no solamente en esa versión, sino también, por ejemplo, en la versión de la nueva Cenicienta, Un deseo de Navidad, también inspira a los príncipes a que luchen por sus sueños, ¿no? Porque ellas están decididas a luchar por los suyos. Bien ahí. Y bueno, chaminitas, llegamos a la parte del cherry del día. Vamos a ir a Instagram para hacer esta votación. ¿Cuál es tu hada madrina favorita? ¿Cuál es tu hada de todas las versiones de estos multiversos de Cenicienta? ¿Cuál es su hada favorita para ustedes? Para mí, nuevamente, Leonardo da Vinci es mi hada favorita porque se aplica mucho más a la realidad. Eso de ratoncitos convirtiéndose en hermosos corsés y ranas o serpientes y gansos y calabazas. No entra en mi mundo. ¿Sí? Entonces lo veo mucho más real. Me gusta también el hada madrina de Hilary Duff en la nueva Cenicienta, porque es una persona real, que claro, como que yo eso siento más familiar, porque es como que tu padrino o tu madrina, ¿no? De bautizo, de confirmación, etcétera. Entonces lo siento mucho más cercano a la realidad. Tal vez una madrina, un padrino podría ser tu hada madrina. Pues yo creo que sí, ajá. Y si no, ¿qué necesitamos para tener una madrina, no? ¿Qué? ¿Por qué, no? O sea, ¿por qué Cenicienta? ¿Por qué nosotros, simples terrícolas, peruanos o peruanas, no podemos tener una madrina, no? O sea,
Por favor, explíquenme. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me tocó? A nosotros El no nos hada tocan madrina. nada, nos tocan ratas siempre, ¿no? Igual con lo del hada de los dientes. Allá en el norte, sí, su hada de los dientes, acá tu ratón Pérez. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, para mí, su estimada Alviola, de todos ustedes chanfenitas, yo estaba en una disyuntiva, la verdad, porque no sabía de que había una hada madrina, Whitney Houston. Me sorprendió verla Whitney Houston como hada madrina. Eso sí, todos sabemos su gran voz de ella, pero yo esperé de ver una Whitney Houston hada madrina como esta nueva hado madrino de la versión de 2021. Así con toda la actitud de venir a levantarle los ánimos a Cenicienta. Y al final, sí, pero no llega a tener ese nivel de sabrosura y de sabor. Entonces me faltó para mí esa actitud más liberada de Whitney. Y siento que sí, su voz definitivamente no tiene comparación. La de ahora también me pareció una buena propuesta. Ni qué decir de madrina de la versión de Hilary Duff. Que si vemos, sí ella tuvo como que un porqué de ayudarla a su Cenicienta. Porque ella siempre estuvo con Hilary. Desde chiquita. Desde chiquita, vio su sufrimiento y al verle que podía tener una oportunidad, pues se la prestó, se la dio, le dio su vestido tan querido y no le dijo, anda, ve niña, ve a ese baile y conquista, agarra a tu hombre. Mientras que esta nueva versión también, por un acto de generosidad así súper, tal vez muy común, tal vez que uno no lo pueda ver, que fue el simple hecho de salvar esta crisálida de que se la coma la araña, pues al final tuvo su recompensa la Cenicienta Cabela Camello. Entonces, hubo un porqué más que simplemente soñar y no, un ente, las fuerzas del universo se centraron justo en ese momento, las casas de, no sé, Venus, Tierra se alinearon y justo cayó a ti esta viejecilla tan buenachona y te concedió el deseo de tu vida. Pero, para mí, más que las canciones del Bibidi Babidi y tanta vaina, para mí, la mejor canción, y podría ser la mejor hada madrina, sería la de Shrek. ¡Dale! Definitivamente esa canción, Yo quiero un héroe, caló, hasta ahora la recuerdo. Aunque valgan verdades, esa no es de las versiones de los multiversos de Cenicienta. Sí, no. No lo es, pero sí, también concuerdo en ese aspecto que por lo menos en la parte musical fue muy muy buena, ha trascendido muchísimo. Y Bellatrix fue mi menos favorita, la verdad. No. O sea, Bellatrix la hemos visto en un montón de películas, eso. ¡Wow! Una excelente actriz. Pero ahí, ¿qué onda con ese vestido que está... que por poco Le entierra. la enterraba? Y aparte no, muy muy forzada, la hacían ver como una madrina que pucha hace 50 años no ejercía sus labores de hada madrina y que no sabía cómo convertir una calabaza, o no, estaba preguntando, ¿no? Tomates, tienes frambuesas, tienes eso, tienes otro, ya bueno, ¿qué queda? La calabaza, ¿no? Y ya te vamos a hacer, entonces, sí, Bellatrix fue mi menos favorita de todas las versiones que he visto porque dije, oh, ¿es en serio? Seriously, pero bueno. Ahí de repente de algunos sí fue su favorita porque es Bellatrix y actuó en el Club de la Pelea. Hay hada madrina para todos los gustos. Y bueno, para ya ir finalizando, vemos que Cenicienta tiene para rato. Y por los siglos de los siglos seguirán las versiones y los multiversos de Cenicienta. Yo creo que es una historia que se adecua para un montón de series, películas, telenovelas. Y se va a adaptar, se va a ir adaptando como esta nueva, ¿no? Con ya elementos mucho más modernos en el tema del vestuario, de las canciones, de la inclusión incluso, ¿no? De ciertos personajes que obviamente en mi época pues era... No
no me hubiera imaginado jamás un hado madrino a lo drag, así. Entonces, sí, hay versiones y versiones. Así que, y pues yo creo que fácil que de acá a 500 años, y todavía existe el planeta Tierra, pues va a seguir habiendo Cenicienta para rato. Bueno, chanfainitas. Y como solían decirnos de chibolos, colorín colorado, este episodio se ha acabado. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. ¡Ahí los vidrios! chaufas.